de la mañana, 36 minutos. Estamos en contacto con Héctor Béjar, abogado, sociólogo y escritor. Héctor, buenos días, ¿cómo andás? Muy bien, saludándolos, les deseo lo mejor. Bueno, Héctor, habíamos anunciado más temprano, y los buenos días también de mi parte, que vamos a hablar contigo de la realidad de Perú, desde donde estás tú en esta conexión, porque se aproximan elecciones, y siempre que se aproxima digamos, acontecimiento electoral de estas características, están las luces puestas sobre la realidad de los países a nivel internacional, pero también es interesante ver cómo llega Perú a todo este proceso, ¿no? Recordando la cantidad de presidentes que han habido últimamente, por qué se ha dado eso, qué ha pasado con el último presidente que fue electo en las últimas elecciones en ese país. Todo un proceso que después nos va a permitir hablar de cómo está Perú hoy y cómo llega y qué se prevé para los próximos comicios. Pero, ¿cómo se puede sintetizar el proceso que ha vivido Perú en los últimos años? Se puede sintetizar en que hay un sistema político que ha sido construido desde los años 90, es decir, estamos hablando ya de muchos años. Sí. Pero que ha devenido en una situación límite, en una situación crítica límite, porque ya no es aceptado por la ciudadanía peruana. En general, más allá de izquierdas, derechas, partidos políticos o lo que fuere, en el Perú, digamos, el pueblo y el pueblo peruano es sumamente complejo, es muy variado en origen y culturalmente, pero aún así coincide en un alejamiento del sistema político. Es como si la sociedad se hubiera alejado del sistema político. Uh-huh. Entonces el sistema queda solo, preso solamente de sus contradicciones y entregado a una lucha sin cuartel en diversas bandas, digamos. Y uso el término bandas porque la política deja de serlo y se convierte en una lucha por el presupuesto de la nación, que es una lucha en la cual todo vale. Y eso hace que los presidentes no sean estables, tampoco los ministros, y empieza un proceso de corrupción indetenible, que hace que finalmente en el curso de toda esta lucha, que también abarca el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, etcétera, etcétera, acaben casi todos los presidentes en prisión. Es decir, antes la carrera presidencial, la ubicación en el Palacio de Gobierno era la culminación de la carrera de un político. Ahora no, ahora es la cárcel. Es decir, a un ministerio, a un asiento parlamentario y por supuesto al sillón presidencial, es altamente posible que siga la cárcel. Uh-huh. Para poner algunos números concretos, estamos hablando de 8 presidentes en los últimos 10 años en Perú, y esto de la corrupción que vos mencionabas, que aparece como una constante, ¿no? Siempre escándalos, el tema de la corrupción involucrado, el Parlamento también jugando un papel allí en la censura, ¿no? de los presidentes, o al revés, el Parlamento siendo también blanco, digamos, de ataques desde el poder presidencial. Eso también es algo que se ha visto mucho, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que gradualmente, en la medida en que los presidentes han ido siendo destituidos, uh-huh, el Parlamento, que tiene en ese momento
130 curules más o menos, es el que maneja el Perú en ese momento. En ese momento, en la práctica, tenemos un gobierno colectivo en el cual luchan 130 gentes. Eso puede parecer fantástico, pero sucede en la realidad. Héctor, en estas elecciones que se van a llevar a cabo el domingo 12 de abril, son elecciones simultáneas, digamos, son 5, ¿no? En que se hace un proceso de presidentes, senadores nacionales, regionales, diputados. ¿Qué candidatos, digamos, hay en la mesa? ¿Qué es lo que se proyecta, digamos, se sabe las cifras, si se es, un candidato de derecha o de izquierda, quiénes están, digamos, liderando esas proyecciones? ¿Qué podemos hablar y decir de eso? Como la derecha ya no tiene fuerza electoral, porque el partido más fuerte de la derecha, que es el fujimorismo, tiene apenas 10% de aceptación. 10% de aceptación. Es decir, de cada 10 peruanos solamente uno votaría por el fujimorismo. Y lo peor para ellos es que los 9 restantes están decididamente en contra. Entonces, quienes están manejando, porque hay en este momento una manipulación del proceso electoral, quienes están manejando esto han abierto las leyes de tal manera que sea muy fácil inscribir partidos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, como hay 2 vueltas en el Perú, llegar a la segunda vuelta con un porcentaje muy bajo de votos. Entonces ahora tenemos 35 candidatos. Hay 35 partidos que se están presentando con candidaturas presidenciales. Eso ha producido una situación también fantástica, porque la boleta electoral tiene que tener no solamente los 35 nombres de los candidatos a presidente, sino también los nombres de sus acompañantes a las 2 cámaras, porque ahora se va a reemplazar una sola cámara por 2, una de senadores y una de diputados. Y Perú tenía hasta ahora un sistema unicameral, Héctor. Se tenía un sistema unicameral. Ajá. Hubo un referéndum en el cual los ciudadanos peruanos, las ciudadanas peruanas, se pronunciaron por mantener ese sistema unicameral. No querían, porque la gente dice, pero si a 100 los detestamos, claro, a 300 los vamos a detestar 3 veces más. Entonces la gente estaba decididamente en contra de las 2 cámaras. A pesar de eso, el Parlamento ha impuesto la ley de las 2 cámaras. Entonces ahora hay 2 cámaras, una de diputados y una de senadores, que van a entrar en funciones después de estas elecciones de abril. Todo eso hace que hayan cientos de candidatos en la boleta electoral. Y se calcula que solamente el escrutinio en mesa, porque en el Perú hay primero escrutinio en mesa, va a demorar muchas horas. Las pobres personas a las que les toque estar en mesa van a tener que hacer un conteo de boletas que cada una tiene 35 nombres que hay que multiplicar por los diputados y los senadores. Eso es una cosa increíble. No hay un sistema de conteo electrónico, digamos, como existe en otros países. No. Claro. Por ley, el conteo es en mesa. Manual. El primer conteo, Sí. El primer conteo es en mesa, ya después ya viene lo electrónico. Seguro. Entonces, pero además, en cada mesa tienen que estar los personeros de todas las candidaturas. Y calcula que en cada mesa en la cual van a votar más o menos 200 electores, va a haber por lo menos 30 personeros. Claro. Con lo cual, cada mesa va a ser una asamblea, en realidad. Entonces, esto es una cosa increíble, ¿no? Pero todo esto ha sido organizado así porque se quiere que candidatos
microcandidatos, digamos, para usar una expresión, estos microcandidatos puedan llegar a la segunda vuelta. Claro. En la segunda vuelta, entonces, ya la gente no se define por el pro, sino se define por el contra. En la segunda vuelta ya se vota contra. Entonces, la derecha votará contra la izquierda, si es que llega alguien de izquierda, porque hay como 8 candidaturas de izquierda. Si es que alguien de izquierda llega a la segunda vuelta, la izquierda electoral votará contra la derecha. Es decir, ya, como te digo, ahí ya no se vota se vota contra. Sí. Y en el panorama dentro de la izquierda, Héctor, que vos mencionabas, ¿qué se puede decir de esa situación? Vos decías, hay 8 candidatos que se plantean como de izquierda. ¿Cuáles son los diferentes matices que hay y qué posibilidades tienen para estos comicios? Como ha sido relativamente fácil inscribir candidaturas, esto ha también impulsado el personalismo que siempre ha caracterizado a la izquierda peruana. Entonces tenemos más o menos unas 6 candidaturas de izquierda de todas las variantes. Tenemos Perú Libre, que es el partido que fue del expresidente Castillo, que ahora es que tiene como candidato a un señor Cerrón, que está perseguido además y enjuiciado, entonces hace campaña desde la clandestinidad. Tenemos una candidatura de un grupo que se llama Juntos por el Perú, donde están los partidos tradicionales, los partidos comunistas, maoístas y los que fueron partidos estalinistas en el pasado, más los nuevos grupos de izquierda. Ese es Juntos por el Perú. Hay otra candidatura donde está la que fue Nueva Izquierda, que es Venceremos, y luego hay otras más, Primero la Gente, los nombres se me van de la cabeza, disculpen. En general son más o menos entre 6 y 8 matices que van desde una izquierda que podríamos llamar relativamente radical, ¿no?, hasta una centro izquierda que ya uno no sabe si es izquierda o derecha, que sería una de las que tiene más opción en este momento, que es de Alfonso López Chau, que es un economista que ha sido muy promovido en los últimos días. Héctor, hay algo que llama la atención, digamos, bueno, en estas divisiones y cantidad de candidatos que hay, de cómo también se para la juventud en estas elecciones, ¿no? Recordábamos el año pasado, en septiembre, estas masivas protestas juveniles, ¿no?, que se hablaba de, bueno, protestas de la generación Z, pero que tenían también otro marco que le daba pie a la derecha. ¿Cómo podemos decir que, bueno, la juventud peruana está preparada para estas elecciones? Y, bueno, digamos, ¿qué rama es la que más se toma desde la juventud? Los movimientos juveniles tienen una historia interesante en el Perú, han recibido distintos nombres, igual que en Chile, ¿no? Desde los pingüinos en Chile, aquí tenemos los pulpines, desde los pulpines hasta la generación Z, que son movimientos muy activos, que han salido a las calles sistemáticamente durante los últimos años. Ahora, eso es en el mundo de las manifestaciones callejeras. Pero en el mundo del electorado, donde votan todos los jóvenes, y aquellos que en su mayor parte no han participado en política, porque estos grupos políticos juveniles son en realidad minorías, eso es una incógnita en ese momento. Probablemente voten por candidatos insospechables, o también pueden votar muy viciado, porque la dificultad para votar en las boletas electorales va a ser que muchos se equivoquen en todas las edades. Entonces, particularmente, o los más jóvenes o la gente de tercera edad se van a equivocar muchísimo. Con lo cual yo creo que el porcentaje de votación
viciada va a ser muy alto en esas elecciones. Pero como te digo, es imprevisible lo que puede decidir este nuevo electorado, porque la mayor parte son jóvenes trabajadores muy precarios, han recibido una educación muy limitada. Hay más o menos 2 millones de chicos que ni estudian ni trabajan en el Perú. Muchos viven en el mundo de la delincuencia. Entonces, ¿cómo puede pensar, cómo puede votar, cómo puede decidir una precariedad así? Es imprevisible, según mi opinión. ¿Y la campaña electoral cómo está transcurriendo? ¿De forma tranquila? ¿Hay, digamos, actividades importantes? ¿Se ve la presencia de la gente involucrada, digamos, en esta campaña electoral, pensando en actividades en la calle, por ejemplo, y demás? ¿O la gente está como alejada de eso que pasa? ¿Por dónde está transcurriendo la campaña electoral? En general la gente está alejada. El gobierno propicia mucho que haya campaña, y la derecha también, porque necesitan que haya campaña. Entonces hay lo que se llama las franjas electorales, que son espacios pagados en televisoras y en emisoras para todos los partidos. Hay sistemas de financiamiento de los partidos, con lo cual los partidos reciben dinero, muchos de ellos, para poder hacer campaña. Y en general es una campaña, digamos, muy limitada, muy pequeña, que en estos últimos días, dada la desesperación que parece que algunos grupos de derecha tienen, porque el otro tema es que las encuestas son muy manipuladas y no son confiables. Claro. Las encuestas dan 10% para cada uno de los candidatos más visibles de la derecha, que son Keiko Fujimori, que es la candidata del fujimorismo tradicional, sí, y López Aliaga, que es un candidato del Opus Dei y los grupos extremistas, los grupos duros de la Iglesia Católica. Esos son los dos candidatos de la derecha que se cree que podrían pasar en la segunda vuelta. Y entonces, ya ayer, por ejemplo, ya por mi casa pasaron. Yo vivo en un centro urbano, un condominio de clase media, aquí en un barrio de Lima. Pasaron por mi casa, vivo en un piso 14, pasaron por mi casa grupos con grandes parlantes diciendo: no votes por los comunistas, abajo el comunismo, fuera los comunistas. Y me enteré de que, así como hicieron en la campaña que ganó Castillo hace 2 años, ahora están tratando de que la gente se defina entre comunismo y anticomunismo. Lo cual para la derecha también es sumamente peligroso, porque tanto que no los quieren, que o la gente por miedo va a votar cualquier cosa, o simplemente escoge algún ya no se puede hablar de outsider ahora, pues ya no hay outsiders, sino algún candidato chico que le gusta, que claro, se identifica con él, y como pasó con Castillo, aparece súbitamente sin haber estado ni siquiera en el rango de otros en las encuestas. Eso pasó con Castillo en las elecciones pasadas. Muy bien. Bueno, Héctor, creo que nos has ayudado a poder tener un panorama bastante claro de cuál es la situación en Perú previo a estas elecciones, que recordemos van a ser en 10 días. Sí, solamente para terminar, en beneficio de los oyentes, sí, porque de repente los he mareado con tanta... los candidatos más probables son ahora, por la derecha, Keiko Fujimori y López Aliaga, que ha sido hace poquito alcalde de Lima, y por la centro izquierda, Alfonso López Chau, y por la izquierda, Roberto Sánchez, que son, digamos, los candidatos más visibles hasta este momento. Esos son los nombres que se juegan más.
Muy bien. Esperamos poder volver a tener el contacto contigo después de estas elecciones para poder analizar, bueno, qué panorama queda en Perú. Pues cuando quieran, a disposición de ustedes, y les deseo una muy buena Semana Santa. Gracias, Héctor Béjar desde Perú, un abrazo.